Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre, para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, empezamos recordando como siempre y agradeciendo que en la aplicación donde le estéis escuchando le deis un like en la aplicación porque de esa manera nos va a dar mucha más visibilidad. También recordaros que este podcast se publica de forma semanal y siempre lo subo los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar por el capítulo de esta semana que está dedicado a invertir en el sector salud. En primer lugar, voy a comentar un artículo que me llegó recientemente sobre el sector salud de una gestora, Allianz Bernstein. Allianz Bernstein es una gestora global de inversiones que suele publicar interesantes artículos de diferentes sectores, temáticas de inversión, etc. Para que nos hagamos una idea, Allianz Bernstein tiene fondos extraordinarios a nivel global. Hasta el día de hoy ninguno de ellos forma parte de nuestros favoritos. También para que veamos un poco que los favoritos están puestos, digamos que es un poco lo mejor de lo mejor. Y eso que esta gestora tiene fondos extraordinarios, ¿de acuerdo? Bueno, comentan lo siguiente. Es un artículo extenso. Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre este artículo y en segundo voy a comentar un fondo mundial sobre un nicho específico dentro del sector salud, que es la tecnología médica. Luego veremos las características del fondo, por qué porque deberíamos de invertir en esta temática en el momento actual, las buenas perspectivas que hay de este sector a largo plazo, etc. Bueno, comentan los siguientes. 3 factores clave para el crecimiento del sector salud. Las condiciones del mercado están cambiando rápidamente, impulsadas por megatendencias como la desglobalización y el creciente endeudamiento público. Creemos que estas fuerzas conducirán a menores rendimientos de las acciones y a una mayor volatilidad del mercado que la observada en los últimos 15 años. En la búsqueda de activos con mayor potencial, el sector salud merece una atención especial por varias razones. El envejecimiento de la población debería impulsar una mayor demanda de productos y servicios de salud, lo que favorecerá un crecimiento estructural a largo plazo. Los nuevos diagnósticos y tratamientos están mejorando los resultados para los pacientes. El consumo de servicios y productos de salud está aumentando a medida que nuevas terapias para enfermedades antes intratables llegan al mercado y permiten una vida más larga y saludable. La innovación se beneficiará de las aplicaciones de la inteligencia artificial, que podrían aumentar la productividad, reducir los costos de desarrollo de fármacos, mejorar las tasas de éxito en investigación y desarrollo y brindar una mejor atención al cliente. Comentan lo siguiente, y esto también es importante. Tras varios años de debilidad y salidas de capital, el sector salud representa solo el 9,3% de la cuota del mercado del MSCI en Estados Unidos, la más baja en 15 años. Las valoraciones están muy por debajo del promedio histórico, con las acciones del sector salud cotizando con un descuento récord del 19% en relación con las ganancias futuras respecto al MSCI, lo que le convierte en el sector más barato en comparación con el mercado estadounidense. Las acciones globales del sector salud también son relativamente baratas. Como vemos, por un lado, ahora mismo se están juntando dos cuestiones. Una, el crecimiento a largo plazo de este sector, como veremos un poquito más adelante, por la demografía de la población, etcétera, y porque ahora mismo, digamos que este sector, vamos a llamarle, que no está caro o que está mucho más barato que la media histórica, pues puede ser una interesante opción. Dice, no hay que olvidar el lado negativo.
Las atractivas valoraciones implican un fuerte potencial de rentabilidad latente si el mercado recompensa a las empresas del sector salud por su calidad fundamental. Además, el sector salud puede ayudar a diversificar las carteras de los inversores, reduciendo la concentración del mercado en costosas acciones tecnológicas. Creemos que estas son importantes ventajas estratégicas en las actuales condiciones de incertidumbre de mercado. Es cierto que el sector sanitario es más vulnerable a la incertidumbre política que otros sectores. A principios de mayo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a obligar a las farmacéuticas a bajar los precios de los medicamentos. Creemos que los riesgos pueden mitigarse mediante la inversión activa en empresas con sólidos fundamentos empresariales, que puedan prosperar en entornos políticos cambiantes. Otro factor atenuante es el cambio significativo en la estructura del sector sanitario. Si bien las farmacéuticas históricamente dominaron el sector, ahora representan solo la mitad de su capitalización bursátil. Industrias como la de equipos médicos y la de proveedores de atención médica, así como el subsector de la tecnología sanitaria, ofrecen una variedad de empresas de calidad con flujos de ingresos y rentabilidad diversificados, menos vulnerables a los cambios políticos. Sigue comentando. Gran parte de la incertidumbre política ya está reflejada en los precios de las acciones del sector salud. Es decir, ahora mismo, cuando esa incertidumbre está reflejada en los precios, significa que los precios son bastante atractivos, baratos. Mientras tanto, las perspectivas de crecimiento de las ganancias a largo plazo son sólidas, con una proyección de crecimiento del 14,2%, que está bastante bien, 14,2% anualizado, ¿de acuerdo? Analizando por subsector, la tecnología médica se muestra particularmente resistente a la incertidumbre política, dado que los dispositivos médicos son adquiridos principalmente por hospitales. La dinámica de precios debería ser mucho más estable a lo largo del tiempo. La inflación puede haberse moderado desde los máximos posteriores a la pandemia. Sin embargo, nuestra investigación sugiere que los inversores deben prepararse para un escenario con una inflación estructuralmente mayor que la observada en la última década. El sector sanitario cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento de beneficios superior a la inflación, lo que demuestra su capacidad de fijación de precios e innovación. Creemos que la capacidad de generar beneficios por encima de la inflación será cada vez más valiosa en este nuevo contexto macroeconómico. Como contrapeso a la inflación, consideramos que las acciones del sector sanitario merecerán una valoración superior a largo plazo, cosa que ahora mismo no está pasando. Pronosticar la demanda nunca es fácil en ningún negocio. Sin embargo, muchas empresas del sector salud disfrutan de una demanda constante, proveniente de una población mundial que envejece rápidamente. Aquí es donde luego, más adelante en el capítulo, haremos bastante mención. En todo el mundo desarrollado, el porcentaje de la población mayor de 65 años ha aumentado drásticamente en los últimos 20 años y se proyecta que alcance el 28% en 2060, según datos de las Naciones Unidas. Incluso en Estados Unidos, donde la población es relativamente más joven, el grupo de mayores de 65 años está creciendo rápidamente y en China los adultos mayores representan el 37% de la segunda nación más poblada del mundo para 2060. Esto es importante porque digamos que si cada vez hay más personas mayores, pues obviamente, por lógica, cada vez van a necesitar más cuidados sanitarios y es aquí donde esta temática, insisto, a largo plazo puede tener bastante sentido. Las personas mayores representan más del doble del gasto de salud que cualquier otro grupo de edad. El aumento de la esperanza de vida genera un impulso estructural para un mayor gasto en bienes y servicios de salud, desde medicamentos y tecnología hasta asistencia social. El sector sanitario se beneficiaría enormemente de la adopción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está contribuyendo a reducir costes y mejorar la eficiencia en el descubrimiento de fármacos. Las empresas de tecnología médica la están aprovechando para obtener mejores diagnósticos y tratamientos personalizados. La digitalización de las historias clínicas y la automatización de los flujos de trabajo permiten a los médicos centrarse en atención al paciente, a la vez que facilitan la revisión rápida de documentos por parte del personal de enfermería. Gracias a las mejoras de las tasas de éxito en investigación y desarrollo, la eficiencia operativa y la automatización de tareas rutinarias, la inteligencia artificial puede ayudar a reducir costes y aumentar los márgenes de beneficio de las empresas sanitarias, lo que a su vez favorece la rentabilidad
para los inversores. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial no solo es buena dentro de las empresas de inteligencia artificial, sino que trasladada a muchos otros sectores, y también podemos estar invirtiendo de alguna manera en inteligencia artificial, pero en empresas, digamos que mucho más baratas. En nuestra opinión, las empresas innovadoras del sector salud, posicionadas para el éxito a largo plazo frente a las presiones sobre los precios y la estabilidad política, deben demostrar las siguientes características: alta rentabilidad sobre el capital invertido, sólidas tasas de reinversión, balances financieros sólidos, ventajas competitivas duraderas, que al final todo esto es lo que busca un gestor de fondos cuando invierte en una empresa. Dice, desconfíe de las empresas que priorizan el crecimiento de las ganancias sobre la rentabilidad. Las empresas con un alto índice de adquisiciones también deben ser analizadas con detenimiento, especialmente si tienen mucha deuda o concentran sus ventas en un pequeño grupo de productos. Y en nuestra opinión, las empresas que dependen del éxito de una sola prueba de medicamento para impulsar su crecimiento futuro deben de ser tratadas con extrema precaución. Invertir eficazmente en acciones del sector salud requiere un conjunto de habilidades específicas. No se trata de conocimientos científicos. Al aplicar un proceso de inversión disciplinado que integre los diversos factores que afectan a las empresas del sector salud, los inversores pueden ceder a fuentes de alto potencial de rentabilidad que pueden fortalecer una cartera de acciones a largo plazo. Los inversores en renta variable se han enfrentado a una fuerte volatilidad en la primera mitad de 2025, incluso después de que el presidente Trump tomara medidas para reducir la tensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Prevemos que la incertidumbre política se mantendrá elevada durante algún tiempo. Y por último concluye, históricamente el sector sanitario ha funcionado como una inversión defensiva y ha soportado caídas mucho menores en momentos de alta tensión del mercado. Las acciones del sector sanitario ofrecen una combinación poco común de un sólido potencial de crecimiento a largo plazo y una actitud defensiva, lo que convierte el sector en un componente atractivo para una cartera de inversión en tiempos turbulentos. En resumen, las valoraciones actuales de las acciones del sector salud reflejan la preocupación por la incertidumbre política, lo que debería contribuir a reducir los riesgos. Creemos que los inversores deberían considerar una sobreponderación estratégica en el sector para aprovechar las sólidas perspectivas de crecimiento derivadas de factores estructurales. La naturaleza defensiva del sector salud también ofrece protección a las carteras durante periodos de incertidumbre macroeconómica y tensiones en el mercado. Bien, pues ahora que hemos visto un poco las perspectivas del sector, vamos a llevarlo a la práctica y vamos a ver cómo podemos hacer invirtiendo en un fondo de estas características. Y para ello os he traído un fondo mundial de tecnología médica. En anteriores capítulos ya os estaba comentando que estaba investigando un fondo y bueno, pues este es un poco el resultado. Es un fondo muy interesante porque combina un poco las perspectivas de crecimiento del sector a largo plazo con un muy buen equipo gestor y unos resultados a largo plazo que están siendo muy buenos. Si vamos a empezar un poco por el equipo gestor. El equipo gestor prácticamente está compuesto, bueno, son personas que, digamos, no vamos a decir los nombres porque son todos extranjeros, pero prácticamente todos están desde el 2001, desde el 2006, desde el 2024 en un caso, desde el 2011 en el otro, con lo cual prácticamente en casi todos los casos es un equipo muy experimentado y que lleva muchos años en el fondo. Si seguimos un poco con la presentación, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué invertir en el sector MedTech? Y ahora vamos a ver un poco las diferencias que hay entre lo que es el sector MedTech con lo que podría ser Healthcare o incluso Pharma Biotech, que dentro del sector salud son, vamos a llamar, diferentes sectores, ¿de acuerdo? Mirad, el sector... empezamos por el sector MedTech, que significa, que viene a decir que es tecnología médica. Luego tenemos el sector Pharma Biotech, que es una abreviación que se usa comúnmente para referirse al sector farmacéutico y el tecnológico. Pharma viene de farmacéutica y se refiere a las empresas farmacéuticas tradicionales que desarrollan y fabrican y comercializan medicamentos. Podrían ser Pfizer, Novartis, Merck o Sanofi, las clásicas empresas.
Biotech, por un lado, significa que viene de biotecnología y se refiere a las empresas de biotecnología que utilizan procesos biológicos, organismos vivos o sus derivados para desarrollar tratamientos, vacunas o diagnósticos. Aquí claros ejemplos pues podrían ser Moderna, Genentech, Acmen o Biogen. Digamos que eso serían un poco las diferencias que existen entre diferentes sectores dentro del sector salud, que aquí nos vamos a centrar en lo que es el sector MedTech, ¿de acuerdo? Bien, pues mirar, la sanidad es un segmento de inversión relevante a nivel mundial. La sanidad representa el 11% de la capitalización bursátil mundial. Los costos sanitarios representan entre el 9 y el 18% del PIB en los países desarrollados y continúan creciendo. Los motores de crecimiento, por lógica, son el envejecimiento de la población, el sedentarismo, la innovación de productos y el desarrollo de sistemas sanitarios. La tecnología médica, que es de lo que va este fondo, representa el 28% de la capitalización del mercado sanitario. Ofrece un perfil riesgo-recompensa proporcionalmente mucho más atractivo. Y la exposición a tecnología médica debe ser selectiva si vamos de la mano de excelentes gestores, como es el caso de este fondo, que luego desarrollaremos un poquito. Os voy a dar el leasing del fondo, etc. Bien, si vemos en detalle qué ha pasado en los últimos años, vemos que la sanidad lleva décadas creciendo muy por encima del PIB. Estamos hablando desde el año 1960. El gasto sanitario estadounidense ha crecido en los últimos 64 años a una tasa media del 8,5%. Mucho más rápido que el PIB nominal de Estados Unidos, que ha crecido una tasa del 6,4%. Se espera que esta tendencia se mantenga al menos en los próximos 10 años, como mínimo. Incluso debería ser mucho más, porque lo que hablamos un poco del tema del envejecimiento de la población. Y los mercados emergentes están también solo al principio de este proceso. Como decía anteriormente, MedTech no es lo mismo que sanidad. Si vemos un poquito los diferentes sectores dentro del mercado healthcare, nos encontramos con que el sector de MedTech en los últimos 26 años ha proporcionado una rentabilidad de aproximadamente el 9%, cuando healthcare en los últimos 26 años ha proporcionado prácticamente la mitad de rentabilidad, y ya si vamos a Pharma Biotech, en los últimos 26 años ha proporcionado una rentabilidad prácticamente del 3%. Como decía anteriormente, los términos son MedTech, que invierte en tecnología médica, Healthcare, que viene de la palabra Health, que significa salud, y Care, que es cuidado, atención médica, Pharma Biotech, que tiene todo que ver con el sector farmacéutico, pero básicamente tecnología, y MedTech, en el que nos vamos a centrar, que tiene que ver con la tecnología médica. ¿Qué pasa con el sector MedTech, que es un sector que prácticamente casi nadie habla? Pues vemos que es el tercer mayor crecimiento del beneficio por acción de entre los 24 sectores dentro del MSCI. Estamos hablando de un periodo desde 1999 hasta 2024. El crecimiento a largo plazo del beneficio por acción del sector de la tecnología médica ha sido un 75% superior al del MSCI World, solo superado por el de semiconductores y por el de software y servicios, que también vemos que cuando estas empresas caen, pues caen muchísimo más que lo que es el sector MedTech, ¿de acuerdo? Y también muy importante, vemos que este sector ha tenido mucha menor volatilidad en el crecimiento del beneficio por acción de entre los 24 sectores dentro del MSCI World. La tasa de crecimiento del beneficio por acción del sector de la tecnología médica no solo ha sido una de las más elevadas, sino también una de las más estables dentro de los 24 sectores del MSCI. Por supuesto, la rentabilidad a largo plazo, aquí tenemos un gráfico desde el año 1999, es muy superior al MSCI. El MSCI 100 euros se han convertido prácticamente en 500, mientras que el sector MedTech se ha convertido prácticamente en 750, es decir, mucho más. Bueno, vamos también a ver un poco tendencias actuales en tecnología médica, ¿de acuerdo? Como decíamos anteriormente y vamos a desarrollar a lo largo del capítulo, los gastos sanitarios se incrementan con la edad. Más del 50% de los costes sanitarios per cápita se concentra en los últimos 25 años de vida y menos del 50% los 65 años anteriores.
Una persona mayor de 65 años gasta más del triple en asistencia sanitaria que una más joven. Una persona mayor de 85 años gasta 5 veces más que una persona de 65 años. ¿De acuerdo? Como podemos ver, es una tendencia a largo plazo y el crecimiento muy por encima de la media de los costes sanitarios. Para el periodo 2010-2050, el crecimiento previsto de la población mundial es del 0,8% anual. El crecimiento previsto del grupo de edad menor de 65 años es del 0,3% anual. Y el crecimiento previsto del grupo de edad mayor de 65 años es 10 veces superior, es decir, del 3% anual. La proporción de personas mayores de 65 años en el conjunto de la población total se incrementará del 10% al 25%. Los costes sanitarios continuarán creciendo por encima de la media. Esta es la base de una posible rentabilidad por encima de la media a largo plazo frente al mercado en general. Y vemos también más en detalle, la innovación tecnológica facilita el éxito terapéutico. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, en robótica, el robot quirúrgico Da Vinci de Intuitive Quirúrgico es líder tecnológico y de mercado en sistemas quirúrgicos mínimamente invasivos asistidos por robótica. ¿Qué ventajas tiene frente a la cirugía abierta tradicional? Menor traumatismo, menor pérdida de sangre, menor riesgo de infección, menor dolor, recuperación más rápida. Ventajas sobre la cirugía laparoscópica tradicional: mayor consistencia, apoyo del cirujano, mayor comodidad, menores tasas de complicaciones. Al final tiene resultados superiores. Áreas donde se desarrolla: en la ginecología, cirugía de tumores urólogos, próstata, riñón, vejiga, reparación de hernias, cirugía torácica, cirugía visceral. Mercado atractivo a futuro, por lo que todo lo que estamos comentando anteriormente. Sistemas quirúrgicos de Da Vinci, para que nos hagamos a la idea, tienen un precio medio aproximado de 1,5 millones de dólares, aproximadamente un 22% de las ventas. Base instalada mundial, 9.539 sistemas. Servicios es aproximadamente el 16% de las ventas en esta empresa, incluido el arrendamiento operativo, que es aproximadamente el 86% de las ventas. Es decir, tienen muchos de estos aparatos arrendados, con lo cual el 86% de las ventas vienen simplemente de los alquileres. Otro ejemplo claro es marcapasos transcatéter Micra de Medtronic, el marcapasos más pequeño del mundo. Vienen aquí las medidas: 26,7 milímetros, 1,8 gramos, 93% más pequeño que los marcapasos convencionales. Implantación mínimamente invasiva directamente en el corazón mediante un sistema de catéter de 105 centímetros de longitud insertado en la vena femoral. Sin incisión quirúrgica en el tórax, es decir, sin cicatriz. Sin bolsillo quirúrgico bajo la piel, es decir, invisible. No requiere cables cardíacos. Menor índice de complicaciones que los marcapasos convencionales, en particular riesgo de infección. Aprobado para resonancia magnética RM de cuerpo entero. Lo más importante, para la empresa, obviamente, precio. Tiene un precio de $9.500 el Micra VR, frente a aproximadamente los $3.000 de los marcapasos unicamerales convencionales. La nueva versión Micra AV tiene un precio de $12.000. Es decir, la población elegible para marcapasos se amplía de 16 al 56%, entre otras cosas porque esto ya ha sido aprobado por la FDA de Estados Unidos en enero del 2020, con lo cual la tasa de mercado la van a ampliar mucho. Más temática en la empresa Medtronic, que es una de las empresas que tiene el fondo. Aprobaciones de la próxima generación Micra AV2 y Micra VR2. La FDA de Estados Unidos ya las aprobó en mayo del 2023 y marca CE de la Unión Europea en enero del 2024. Otra empresa dentro del fondo, alineador dental transparente de tecnología Invisalign de Alink, que es líder tecnológico en ortodoncia digital mediante escaneado digital, análisis y diagnóstico digital.
planificación digital del tratamiento e impresión masiva personalizada en 3D, ventajas sobre los breakers y aparatos tradicionales, mayor precisión, mejor estética, comodidad de uso, mejor higiene, más saludable, resultados positivos. Ventajas que tiene esta empresa sobre los competidores existentes y nuevos. Marca mayor notoriedad entre consumidores y médicos, clientes, la mayor red de médicos formados, propiedad intelectual, 880 patentes, innovación continua, experiencia, datos de 11 millones de pacientes durante 24 años, operaciones, la mayor operación de impresión 3D del mundo, 800.000 alineadores personalizados al día, es decir, una barbaridad. Cada día hacen 800.000 alineadores, que es una salvajada. Oportunidad de mercado, 21 millones de casos de ortodoncia al año, tasa de penetración de solo el 10%. El potencial también de recuperación en mercados emergentes es todavía mucho mayor, ¿de acuerdo? Durante largos periodos de tiempo, la tecnología médica se ha centrado en los mercados en fuerte crecimiento, como Estados Unidos y Japón. Los mercados emergentes no se explotan por ser países caracterizados por su población joven y de mayor renta. La cuota del sector de la tecnología médica en los mercados emergentes es apenas un 18%, mientras que su representación en el PIB mundial es del 42%. Vemos la diferencia que eso tarde o temprano tenderá a converger. Por lo tanto, el potencial de recuperación de la tecnología médica en estos mercados es considerable. Y si luego vemos, la tecnología médica tan solo representa una pequeña proporción de los costes sanitarios, es decir, estamos hablando aproximadamente del 6% de todos los costes sanitarios, o sea que aquí también tenemos un amplio margen. Bueno, ahora vamos un poco ya a lo que es el fondo. El enfoque de inversión del fondo y la estrategia de inversión. Se centra en líderes tecnológicos y de mercado de alto crecimiento y rentabilidad superior a la media en el campo de la tecnología médica mundial. Enfoque geográfico, bueno, entre Europa, Estados Unidos y Asia, bueno, pues lo que viene a ser prácticamente todo el mundo. La cartera, como no podía ser de otra manera, se hace gestión activa. Restricciones, aquí lo hablan, pero es la clásica restricción que tienen todos los fondos. Es decir, máximo el 10% de los activos del fondo invertidos en una sola posición, esto es por ley, máximo del 40% de los activos del fondo invertidos en valores que representen cada uno más del 5% de los activos del fondo, esto también es por ley, un fondo nunca puede tener más del 10% en la misma posición, y la suma de los valores que representan más del 5% no puede llegar al 40%. Son reglas para que los fondos ya tengan una diversificación adecuada. Bueno, viene aquí dentro de la presentación, que yo lo paso por alto, todo lo que tiene que ver con las normas ASG. No es algo que a mí me gusta especialmente y lo pasamos por alto. Importante también, características de la cartera. Distribución geográfica, no por dónde están las empresas, sino por la generación de ingresos de estas empresas. Vemos que en Norteamérica la generación de ingresos es del 56%, es decir, el 56% de la generación de ingresos del fondo proviene de Norteamérica, con independencia de que haya una empresa que cotice en Suiza o en Inglaterra o en Noruega, ¿de acuerdo? En Europa viene el 23%, Japón el 5% y mercados emergentes el 5%. Bueno, la rentabilidad, como veíamos antes, también a largo plazo es extraordinaria. Lo vamos a ver también un poquito más adelante y al final del fondo. ¿De acuerdo? Si vamos también a las valoraciones, pues nos encontramos con que las valoraciones en el momento actual están muy por debajo de la media de lo que han sido los últimos 25 años. La valoración de la tecnología médica estadounidense ha descendido cerca de un 40% desde máximos y actualmente se sitúa algo por debajo de la media de los últimos 25 años. Bueno, si vemos también un poco el crecimiento, ¿qué esperan ¿qué espera
los gestores del fondo de las empresas que hay dentro? Pues un crecimiento anualizado aproximadamente de entre un 12-13% para los próximos años. Estamos hablando de un crecimiento de ingresos, con lo cual si los crecimientos de ingresos de las empresas van en ese orden, el crecimiento del fondo debería de ir aproximadamente en ese orden, ¿de acuerdo? Bueno, por terminar, resumen y perspectivas. El crecimiento del beneficio por acción del sector de la tecnología médica ha sido históricamente uno de los más altos y uno de los más estables de entre todos los sectores. Para 2025 y 2026 esperamos una aceleración del crecimiento del beneficio por acción de la cartera del fondo, que es lo que estábamos comentando anteriormente, de ese 13-14%. Con cada nuevo trimestre positivo para las empresas de tecnología médica, se disiparán las incertidumbres en torno a las inyecciones adelgazantes del GLP-1. La valoración del sector de tecnología médica ha caído en torno a un 40%, hasta por debajo de la media de 25 años, y un 20% por debajo en la media en comparación con el actual SP500. Si la economía se debilita, esperamos una rotación hacia sectores más defensivos, como la atención sanitaria. Persistir en los factores estructurales de crecimiento a largo plazo, demografía, innovación tecnológica y mejora de las infraestructuras sanitarias, sobre todo en los mercados emergentes. Bueno, y ahora vamos casi a lo más relevante, que es un poco a la rentabilidad que ha tenido el fondo a largo plazo y demás. Bueno, vemos lo siguiente: desde el año 2010, en una gráfica, 1.000 euros se han convertido en 6.000, es decir, en 15 años ha multiplicado por 6 veces nuestro valor, que la verdad está muy bien. Pero lo más importante, también un poco, vemos que es un fondo que a largo plazo lo ha hecho extraordinariamente bien, pero vemos que, por ejemplo, desde el año 2021, pues el fondo podríamos catalogarlo que está en una situación lateral. Es decir, para un fondo de extraordinario rendimiento a largo plazo, los últimos 3-4 años han sido años, vamos a llamarle, de bastante volatilidad, pero laterales. 1.000 euros en un momento se convirtieron en 1.300 dentro del año 2021. El año 2022 fue un año malo que bajó bastante y se fueron esos 1.000 euros a 900. Se dio otro paseo a lo largo del 2023 por esos 900, ahora está en 1.100. Es decir, llevamos unos cuantos años en una situación lateral, que no sabemos lo que va a durar, pero obviamente después de épocas en este tipo de fondos tan extraordinarios, de periodos laterales, cuando menos nos demos cuenta, viene una revalorización importante, lo que no sabemos estimar ni cuándo ni cómo va a venir, pero lo que sí estamos razonablemente tranquilos invirtiendo en este tipo de fondos es que sabemos que tarde o temprano va a venir. Bueno, voy a recordaros ahora también el ISIN. El fondo se llama Variopartner SICAP MIP Global MedTech Fund P2 Eurocap, con el ISIN LU 032 963 0130. Si nos vamos a fijar también un poco en la comisión de gestión, pues vemos que en el momento actual este fondo tiene una comisión de gestión del 1,5%. Una comisión, vamos a llamar, razonable para un fondo de este tipo de características, que no deja de ser otra cosa que un fondo de gestión activa. En el momento actual, ¿cuáles son las mayores participaciones que tiene el fondo? Pues vamos a verlas, aunque la mayoría de ellas no las conocemos o no las conoceremos, pero bueno, para que veamos un poco. Boston Scientific tiene un 10%, Intuitive Surgical un 10%, Abbott Laboratorios un 9,78%, Stryker Corporación 9,23%, Exilor Luxottica, que es la empresa de gafas, 4,96%, Medtronic, la empresa que estábamos comentando antes, 4,86%, Edward Life Science 4,21%, Becton Dickinson 3,92%, IDEX Laboratorios 3,79% y ResMed 3,29%. Al final, número total de acciones diferentes en cartera, 39, es decir, es un fondo que está, digamos, bastante concentrado. Por regiones, bueno, un poco, que esto es dónde cotizan las empresas que invierten en el fondo. Pero lo más importante es lo que veíamos antes sobre de dónde vienen los ingresos. Pero bueno, en América, Estados Unidos 77%, Europa 18% y Asia 4,42%. Bueno, pues
es todo por la parte de esta semana. Hemos repasado este fondo que consideraba oportuno traerlo en este momento actual de mercado, porque entendemos que es un fondo que a largo plazo debería de dar buenos retornos, y cuando hablamos de largo plazo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 15 años, es decir, estamos hablando que alguien que queramos invertir en este fondo tenemos que pensar un poco, oye, pues es que tenemos bastante viento de cola, es decir, la población cada vez está mayormente envejecida, cada vez tanto los gobiernos como las personas van a tener que dedicar más dinero a atención sanitaria. La esperanza de vida cada vez es mayor, con lo cual habrá personas de 70 años, 80, que necesitarán más atención médica. Ahí va a ser un sector de la población donde, obviamente, por lógica, va a crecer mucho, con lo cual estar en un fondo de estas características nos puede ser bastante interesante. Por último, me queda recordar, que no lo he dicho anteriormente, la gestora se llama MIP Global Med Fund, y la página web www.mipglobalmedtech.com. Lo pondré también en la descripción, aunque también os pondré en la descripción del capítulo el ISIN, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es todo por la parte de esta semana. Espero que os haya gustado este capítulo, y como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviar un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.